calentamientos que se inician en la base llegan hasta la parte superior. Y esto quizás es lo más complicado de solucionar, porque como les decía al principio, no se puede olvidar ese componente de uso que tiene la catedral. Por lo tanto, es muy difícil, porque no estamos trabajando en un museo, estamos trabajando en una iglesia que tiene una liturgia muy continuada a lo largo del día, y pues hay un mínimo de 5 misas en el altar mayor, y en épocas en verano hay una gran afluencia de fieles y de visitantes, y eso es algo que es muy difícil de cambiar. Por lo tanto, tenemos que jugar con eso, tenemos que saberlo, pero tenemos que conocer cómo se comporta, porque sí que hay algunas medidas que a lo mejor sí podemos adoptar y que no influyen en ese uso. La humedad se combina en este caso con la incidencia del sol. Tenemos que tener en cuenta que el pórtico de la Gloria está orientado al oeste, recibe la radiación solar a la tarde. En Santiago hay muchísimos días nublados, pero cuando calienta el sol, calienta. Y el estrés que sufre los materiales pétreos con la humedad, porque los minerales tienen distintos ejes de dilatación y sufren movimientos, se agrava cuando se producen calentamientos superficiales. Y esto vuelve a ocurrir lo mismo en la parte sur, que es la que está más afectada por la humedad, es la que recibe más radiación solar. Es decir, no es que el problema no exista en el resto del pórtico, pero digamos que en toda esta zona es donde nos encontramos la gravedad más acusada de daños, porque ahí se nos junta todo, se nos junta la humedad, se nos junta el sol, se nos juntan muchas intervenciones, porque precisamente ha ido sufriendo mucho a lo largo del tiempo. Esto es una cartografía en la que se refleja un poco cuáles son las zonas que reciben más irradiación, y ven que la parte superior apenas recibe, y es todo el conjunto escultórico. Pero también para adoptar una solución contra esto hay que tener cuidado, porque el sol juega un papel muy importante en el pórtico. No se podría entender el pórtico sin recibir esa iluminación. Por tanto, las medidas que adoptemos tienen que permitir que eso siga ocurriendo, que se siga viendo el sol sobre el pórtico. Otro de los factores son los materiales. El pórtico está construido en granitos de distintos tipos, pero todo granito, excepto la cabeza de San Andrés. Y este granito y está precisamente por esto que decía Francisco, de que es arquitectura y es escultura. Las pilastras no son pilastras exentas que no reciban la influencia de la fábrica, sino que son columnas estatuas, es decir, que los daños que sufre la pilastra se transmiten directamente a la columna. Esto no ocurre igual en el tímpano, donde a través de los estudios se ha podido ver que las esculturas están huecas por la parte posterior y simplemente se apoyan en el dintel, con lo cual se crea una cámara, una zona de transpiración, pero que en estos momentos no está taponada porque alrededor de las esculturas se ha colocado mortero de cemento. Este mortero de cemento, que ha sido colocado a lo largo de muchísimos años, está perjudicando porque no está dejando que la fábrica funcione como debería funcionar. La humedad que viene de la cubierta se acumula detrás de estos bloques, y además nos encontramos con la policromía que está aplicada en sucesivas capas sobre el granito. Es una policromía al óleo que lo que hace es impermeabilizar la superficie e impedir que transpire, que esa humedad salga hacia afuera. Como esta humedad va arrastrando y disolviendo los morteros y disolviendo la piedra, va arrastrando sales, y esas sales, que les comentaba al principio, se van acumulando entre la piedra y la policromía, y por eso vemos esos desprendimientos que pueden apreciar en las fotografías de esta exposición.
Pero claro, también tenemos que conservar la policromía. Aquí está la dificultad. Tenemos que conservar el uso, tenemos que conservar la policromía, tenemos que conservarlo todo, no podemos cambiarlo, pero tenemos que intentar preservarlo. Por eso, estas son las capas. Se han encontrado hasta 9 capas, muchas de ellas corresponden a la misma intervención. La primera es un temple graso y todas las posteriores, como les digo, son de óleo. Están aplicadas seguramente en distintos momentos y en algunas zonas precisamente porque ya eran zonas que sufrían deterioros. Pero en estos momentos nos encontramos con una situación bastante alarmante porque hay una proliferación de sales en superficie, de nitratos, cloruros y sulfatos, yeso, que amenazan con la pérdida de esta policromía. Por eso es muy importante recoger todos los datos que estamos obteniendo para poner en relación todos estos factores y algunos factores, digamos, de menor incidencia, para ponerlos todos en relación y poder emitir un diagnóstico, que es el diagnóstico que nos llevará a poder encontrar cuál es la solución más idónea. Estamos en estos momentos terminando prácticamente el estudio y se está haciendo una fase del proyecto de investigación que está centrada en el análisis de los riesgos, porque a todos estos factores que yo les comentaba hay que añadir los otros factores que pueden tener mayor o menor incidencia, pero que son aquellos que puedan surgir por catástrofes tanto naturales como no naturales, como inundaciones o rayos, alguna situación de riesgo, como aquellos relacionados con la acción humana, que en este caso hay que tenerlo muy en cuenta, y sobre todo con las conductas antisociales, con el vandalismo. Por eso es muy importante lo que decía Javier, la educación, el transmitir que la prevención es la mejor forma de conservar, que una restauración es algo que tiene una limitación en el tiempo, mientras que la educación sí que es lo que realmente ayuda a que la gente pueda colaborar en esa conservación. Nosotros queremos centrarnos en implantar un plan de conservación preventiva que, a partir de esa evaluación de riesgos, trate de buscar y de establecer una serie de pautas de comportamiento que están relacionadas no solamente con las visitas o con el uso litúrgico, sino que permita un disfrute de esa obra, y tanto desde el punto de vista de pagano como religioso, porque creemos que todo se puede conciliar, pero para eso tenemos que definir cómo se debe utilizar ese edificio. Y, insisto, no significa que se vayan a cambiar pautas, simplemente que hay que tenerlo en cuenta y hay que saberlo, porque hay unas cosas tan elementales como el mantenimiento que todos hacemos en nuestras casas, que desgraciadamente en los monumentos es muy difícil que se haga. Nosotros barremos en casa, limpiamos en casa y, sin embargo, eso no se hace en los bienes culturales. El establecer eso, el marcar esa necesidad es una de nuestras funciones. A eso se añaden actuaciones puntuales en el pórtico, en la tribuna y en la cripta para intentar eliminar o minimizar esos factores de deterioro, y entre ellos, por ejemplo, y lo pongo a modo de ejemplo, se trataría de ver cuáles son las necesidades de iluminación que nos permitirían disfrutar y poner en valor esa obra, porque la mayor parte de las veces el pórtico está apenas sin luz y no podemos disfrutarlo. Todo eso hay que estudiarlo, plasmarlo en un proyecto de intervención en el que además se recogen todo lo que es la fase en la que estamos ahora, que es la de pruebas para poder eliminar esos depósitos de suciedad que también están perjudicando y están impidiendo que podamos disfrutar de esta obra, y para fijar esa policromía y evitar que se desprenda, siempre teniendo en cuenta que sin ese mantenimiento del que les hablaba y sin ese control, nuestra labor de hoy no servirá absolutamente para nada. Muchísimas gracias y espero que vayan al pórtico.